Hola, hola, buen día. Buen día, vamos a iniciar con nuestro devocional. Y hoy vamos a estar estudiando una escritura que está en Josué 21, versos 43 al 45. Josué 21 del 43 al 45. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias porque hoy podemos aprender de ti, porque hoy tú traes una palabra que está trayendo ese ánimo a nuestros corazones, Señor. Te damos tantas gracias, papá. Gracias, Señor, porque hoy nos permites conocerte más. Hoy permites que nuestro corazón tenga ese encuentro con tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias, Dios. Espíritu Santo, hoy ponemos todos nuestros sentidos delante de ti, reconociendo que necesitamos esa revelación tuya para poder entender todo lo que hoy quieres traernos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar a leer Josué. Dice, te decía que es Josué capítulo 21 y voy a comenzar a leer el 43. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Si tú ves el encabezado de esta parte de esta historia, dice cumplimiento de la promesa. Y capítulos antes, Josué recuerda que muere Moisés y entonces Josué queda a cargo del liderazgo y sigue ciertas indicaciones que el Señor le da para poseer la tierra prometida. Y entonces eh, Josué sigue estas indicaciones y precisamente el verso 43 es, es como el resumen, ¿verdad? Dice el cumplimiento. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Ahora, fíjate cómo Dios le da una promesa. Dice que viene esa promesa dada desde Abraham y Dios cumple la promesa. Ahora pudiéramos pensar, es que yo no sé qué me ha prometido Dios. Dios no me ha hablado, nadie me ha profetizado, nadie me ha dado una palabra. No sé qué es lo que me ha prometido Dios, pero, ¿sabes? No hay palabra profética más segura que la misma palabra de Dios. Si tú aún no conoces o no has abrazado a lo mejor alguna promesa dada por Dios, es buen momento, ¿verdad? Para comenzar a conocer el corazón de Dios a través de su palabra. Y vienen un montón de promesas que a ti y a mí el Señor nos ha entregado como hijos. Entonces, esta promesa ya se la había dado años atrás, ¿verdad? A los padres de Josué, dice aquí, a generaciones pasadas, Dios ya había dado una promesa. Y, y precisamente este verso 23, vemos cómo esa promesa generaciones después se estaba cumpliendo. Esa promesa dada por Dios, generaciones después ya la estaban disfrutando, ¿verdad? Josué, esas generaciones. Entonces, tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que cuando tú y yo, cuando nuestros caminos son agradables a Él, tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas. Eh, Vemos cómo, si seguimos leyendo el verso 43, dice, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos
pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Fíjate, parte de la promesa incluía que se tenían que enfrentar a enemigos. Cuando Dios suelta una promesa, para el cumplimiento de la misma vamos a pasar por un proceso. Y ese proceso también para pasarlo implica enfrentar enemigos. Pero cuando Dios suelta una promesa en nuestras vidas, hay la provisión. Incluso hay provisión para que esos mismos enemigos se sujeten y se alineen a lo que Dios ha hablado. Aquí el Señor después de una guerra, ¿verdad? Después de ese enfrentamiento para poder tomar posesión de la tierra, el Señor les entrega reposo. Y fíjate cómo al final de este verso 44 dice, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Vemos cómo en esa promesa dada por Dios hay provisión, viene una quietud incluso para los en contra, ¿verdad? De los propios enemigos. Y aquí vamos a leer Josué 1:13. Josué 1:13. Josué 1:13 dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Fíjate, aquí me llama la atención cómo Josué, ¿verdad? En esos enfrentamientos que estaba teniendo junto con el pueblo para poder poseer la tierra, pues Josué les dice algo que si tú y yo lo vemos y abrazamos esta parte de la palabra, es de mucha bendición. Fíjate qué les dice Josué. Josué les recuerda que no olviden la palabra que Moisés les había dicho. Josué trae a memoria, ¿verdad? Esas palabras de Moisés. Josué trae a memoria esas enseñanzas que Moisés le había dado. Y en ese momento, lo que estaba haciendo Josué estaba teniendo una actitud de honra. Él estaba recordando que Moisés, ¿verdad? Como su líder, como su padre espiritual, si así lo quieres ver, como su antecesor. Él les estaba diciendo al pueblo, recuerden esto nos ayudará. Esto nos ayudará. Sabes que todo el tiempo necesitamos entrenar a nuestra mente a que no sea olvidadiza. Porque de pronto, ¿verdad? Ya nos han enseñado ciertas cosas, hemos aprendido ciertas cosas de parte de Dios y de pronto nuestra mente es olvidadiza. Entonces lo que quería Josué que el pueblo aprendiera, que había una enseñanza que no tenía que ser olvidada. Y no tenemos que olvidar lo que hemos aprendido, porque eso nos va a ayudar a conquistar las tierras prometidas que vienen. Cada día, ¿verdad? Es una tierra nueva por conquistar. Y Josué les dice esta indicación al pueblo, recuerden lo que Moisés nos dijo, recuerden lo que el Padre nos ha enseñado, enseñen a su mente a no ser olvidadiza, enseñen a su mente. Necesitamos entrenar nuestra mente. Necesitamos estarle incluso recordando a nuestra alma. No olvides los beneficios que Jehová ha hecho por ti. Es lo que aquí Moisés les estaba enseñando a las nuevas generaciones.
Y sabes, algo que va a permanecer de generación en generación, porque a lo mejor pudiéramos pensar, es que ahora estas nuevas generaciones, la enseñanza pasada ya es obsoleta, ya no les va a funcionar. Y bueno, esto podría ser un tema, ¿verdad? De qué hablar, pero lo que sí que algo no va a cambiar de generación en generación es la palabra de Dios. No va a cambiar. Y esto es lo que lo que Josué les recordaba al pueblo. Recuerden la palabra. Para conquistar tienen que tener en la mente la palabra. Y vemos cómo aquí vamos a leer Josué 11:23. Josué 11:23. Dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Fíjate cómo Josué, ya cuando toman la tierra, ¿verdad? Prometida, Josué la reparte según Jehová le había dado indicación a Moisés. Moisés, fíjate cómo es importante, cómo de generación a generación se tiene que enseñar. Jehová le da la indicación a Moisés, esa misma indicación que recibe, ¿verdad? De la tierra prometida, Moisés se la hace saber a Josué, Dios levanta, ¿verdad? Eh, a Josué, entonces Moisés lo entiende, entiende la decisión de Dios, le hace saber la promesa. Y ahora Josué, que es el que físicamente conquistó, ¿verdad? La promesa, él hace la repartición de la tierra conforme a una indicación recibida. Y, y dice, la entregó a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Fíjate, y cómo en este verso podemos aprender cómo es Dios, cómo hace participar a todo su pueblo de la promesa. Y cómo tú y yo cuando el Señor nos entrega una promesa, cómo tú y yo tenemos que tener ese corazón, ¿verdad? De entender que lo que Dios nos ha entregado no solo es para nosotros. Fíjate cómo Josué no se adjudicó, ¿verdad? La victoria. Josué no fue gandalla y se quedó con toda la tierra. Dice que la repartió como se le había dicho. Las promesas, las tierras prometidas son para compartir. Las tierras prometidas son para compartirse, empezando por nuestra familia, son para compartirse. Y Josué lo tenía muy claro. Josué lo tenía muy claro. Vemos cómo el Señor en Josué 11:23, el Señor le entrega a Josué, ¿verdad? Conquistan, Josué hace la repartición, se termina la guerra y por un momento, ¿verdad? Ya tú seguirás leyendo, por un momento el pueblo de Israel estaba en reposo. Como en el orden el Señor muestra ese reposo, trae ese reposo al pueblo de Israel. Y cómo cómo en Josué podemos aprender algo. ¿Cómo, cómo Josué pudo disfrutar de la promesa? Porque fue una persona obediente, fue una persona que recordaba la palabra, fue una persona que hacía como se le decía, fue una persona que compartía, ¿verdad? Que compartió la bendición.
Después de este tiempo, cesa la guerra, hay un descanso en Israel, y ahora seguimos leyendo el 21:45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que el Señor había prometido a Israel, por un corazón obediente, por un varón que se levanta, que dispuso todo lo que era por obedecer al Padre. Todo lo que Dios había prometido se cumplió. En la obediencia siempre habrá bendición. Nada dejó, toda palabra que el Señor le había mostrado al pueblo, toda fue cumplida. Dice Josué 23:14. Josué 23:14. Y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Fíjate cómo el, el liderazgo de Josué era un liderazgo de agradecimiento. Él entrega, ¿verdad? Hace la repartición de las tierras, pero hay algo que conduce al pueblo a algo, a ser agradecido. Les dice: no olviden que esto hizo Dios por nosotros. No olviden que si podemos caminar por esta tierra es porque Dios nos la ha entregado. Josué llevaba al pueblo a ser agradecido. Necesitamos, ¿verdad? Como ese liderazgo que tomamos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, necesitamos conducir, y te digo, empezando por nuestra familia, conducirlos a ser una familia agradecida. Josué les decía: si es que estamos caminando, dice, reconozcan con todo su corazón, reconozcan con toda su alma, que es porque Jehová se plació, le plació darnos, le plació cumplir la promesa. Necesitamos reconocer. Y fíjate, quiero terminar con Lucas 17:11-18. Lucas 17:11-18. El título de esta parte del texto dice: 10 leprosos son limpiados. Ya tú seguramente has leído esta historia. Y dice que, la voy a leer completa, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate cómo estos leprosos, ¿verdad? Acuden ellos necesitaban, ¿verdad? Esa misericordia de Dios para ser sanados. Ellos acuden delante de él, el Señor les da indicaciones, ¿verdad? Los 10 son obedientes, van al sacerdote, y durante el camino ellos son sanados. Pero me llama la atención cómo aquí vemos que solo uno regresa. Y sabes, es lo que te decía de Josué. Josué condujo al pueblo a ser agradecido una vez cumpliéndose la promesa. Y es que a veces olvidamos, ¿verdad? El Señor ya nos cumple y olvidamos la parte más importante.
Que si el Señor lo hizo, es porque Él espera que tú y yo le demos gloria. ¿Y cómo es una manera de hacerlo? ¿Cómo hizo este leproso, verdad? Que dice que regresa y le da gloria a Dios. Necesitamos, necesitamos que cultivar, ¿verdad? Ese corazón en nosotros, de que no solo se trata de que Dios nos cumpla la promesa, se trata de mantener una actitud agradecida. Y yo creo que eso es lo que más, yo creo que eso es lo que más enriquece nuestro caminar en Dios. No el cumplimiento, sino el proceso y qué hacemos cuando obtenemos, ¿verdad? La promesa. Fíjate cómo aquí el Señor les hace esta pregunta. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿No yo cumplí algo en 10 personas? ¿Y por qué solo está regresando una? Yo creo que el Señor hace estas preguntas, ¿verdad? Cada que nos entrega una tierra prometida y cuando no somos agradecidos es como el Señor diciendo, ¿y dónde estás? ¿Cómo que, dónde está ahora tu corazón? Que lo pude ver durante el proceso, lo pude ver durante, ¿verdad? Esas oraciones que estaba haciendo para que yo le cumpliese una promesa. Y una vez que la tenemos, tal vez el Señor nos está preguntando, ¿y ahora dónde estás? ¿Dónde estás? Necesitamos ser personas agradecidas. Necesitamos reconocer que la tierra en la que estamos caminando es porque Dios nos la ha entregado. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, papá, porque tú nos enseñas, Señor, que a ti te importa, que en tu corazón, Señor, está ese deseo de que podamos ser agradecidos. Incluso por aquellos, Señor, que aún no podemos ver, no podemos tener, Señor. Enséñanos a agradecerlo, papá. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú has sembrado una palabra. Hoy te pedimos que tú vengas a traer, a mostrar aquello que tú quieres que se coseche, Señor. Permite que podamos ser esas personas entendidas, esas personas que no van tras una promesa, que si te obedecemos es simplemente, Señor, porque con gozo queremos hacerlo, no para obtener algo, papá. Enséñanos a obedecerte no por conveniencia, Señor, no por un beneficio. Enséñanos a obedecerte por amor, papá. Gracias, Señor, por esas promesas que tú nos has dado como familia, Señor, aún como iglesia, Señor. Te damos gracias por tus promesas, Señor. Gracias, papá, porque en tu corazón hay ese deseo de darnos tierra prometida, Señor. Gracias, Jesús. Hoy queremos mostrar una actitud de agradecimiento a ti, Señor. Regresar y darte gloria de aquello que tú has prometido, de aquello que tú has cumplido. Hoy le disponemos nuestra mente, nuestra alma, Señor, a darte gloria cada momento, Señor. Y si lo hemos olvidado, hoy te pedimos perdón, Señor. Gracias por todo lo que tenemos, por nuestra familia. Gracias, Señor,
por nuestra salud, por cada palabra, Señor, por simplemente despertarnos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.